Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Saludos oyentes de Antena 1 y quienes nos siguen en la red, gracias por sintonizarnos. Arrancamos esta sesión de Persona, el espacio de encuentro con obras que detonan biografías y perspectivas otras de la vida, todo en la voz de sus creadores. Hoy estaremos en los universos de la fotografía. Tenemos la presencia virtual desde Quito Capital de Gonzalo Vargas. Qué honor, Gonzalo, gracias por estar. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te encontramos hoy? Hola Marinés, muchas gracias por la invitación. Súper bien, emocionado, un poco nervioso de la entrevista, pero bueno, veamos cómo nos va. Espero que bien. Vale, qué gusto pues, y pues hay mucho que queremos revisar con Gonzalo, así que vamos directamente a presentar tu bio y statement. Gonzalo Vargas, Quito, Ecuador, 1976. Gonzalo es licenciado en Artes Plásticas, Universidad Católica de Quito, 2005. Tiene un máster de estudios de la cultura, mención en artes y estudios visuales, Universidad Andina 2015. También como posgrado tiene estudios de nuevas tecnologías aplicadas en la creación de instalaciones y performance multimedia como parte de un programa de la UNA, Buenos Aires, de Argentina 2007. Ha sido docente de la Universidad Católica de Quito desde 2005 hasta la actualidad y subdecano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes 2016-19. Docente de la Universidad San Francisco, Quito 2014. Sus muestras son muchísimas muestras. Me gustaría señalar la primera, por ejemplo, que aparece en tu bio, que es en el año 2000, Bogotá, Colombia, un encuentro de jóvenes latinoamericanos. Luego tienes varias muestras en Quito. La última dice Humboldt, traspasar el mito, Centro Cultural Metropolitano 2019, pero me parece que no está actual. Hiciste una hace unos meses, me parece, pero bueno, de esa expo en pandemia vamos ojalá a elaborar un poquito más durante la plática. En el resto del país ha expuesto varias veces en Guayaquil, acá en Cuenca estuvo como muestra paralela oficial de la 9ª y en la 8ª Bienal también. Ha expuesto en Hamburgo, Berlín, Eichborn, Hannover en Alemania, en Bogotá, Ciudad de México y Buenos Aires, La Paz, Bolivia, en Sao Paulo, Brasil, Camagüey, Cuba, en California y San Francisco, en Madrid y Zaragoza, también en Tokio. Ha curado muestras de foto, video y gráfica. Trae varias investigaciones, publicaciones y artículos y producciones y colaboraciones que no vamos a poder nombrar porque no nos dan los tiempos, pero sí nos interesa tanto saber tu pensamiento desde tu propia obra. En su statement, Gonzalo dice: el eje principal de mi trabajo es la indagación en temas que tratan dinámicas territoriales. Abordo problemáticas como la relación naturaleza-progreso y la transformación que esto implica. Otro interés en mi producción es la relación cultura premodernidad-modernidad. Considero estos temas como puntuales de procesos históricos y coloniales que a su vez son atravesados por transformaciones modernizadoras. El territorio específico es mi interés es América Latina. En mi trabajo son importantes los paralelismos que se dan entre zonas distintas como el Caribe y los Andes. Me interesan aspectos como el establecimiento de las diásporas, la colonización y los procesos de transculturación y sincretismo. De esta manera, la motivación de mi trabajo ha sido proponer reflexiones sobre fenómenos culturales que de manera reiterativa se pueden ver en todo el continente. Considero que las transformaciones históricas y coloniales han influenciado en procesos modernos y modernizadores. Frecuentemente, aunque no exclusivamente, he trabajado el paisaje latinoamericano desde la fotografía como un medio para representar las tensiones planteadas en mis proyectos. Adopté el uso de este género haciendo referencia
a la importancia que tuvo en el siglo XIX en Latinoamérica, específicamente en los procesos de construcción de identidades nacionales. Trabajar con paisaje y su relación con el territorio me permitió trazar los paralelismos históricos que buscaba y evidenciar las igualdades y diferencias en el desarrollo de los hechos históricos y actuales del continente. Bien, Gonzalo. ¿Por dónde empezar? Estaba más bien leyendo tu bio y statement, las palabras historia, Humboldt, geografía, territorio, son muy reiterativas en general en tu introducción y además mirando tu bio, pues te has viajado mucho del mundo. El ser explorador se hace presente. Quiero empezar convocando al explorador que está detrás de tu obra y preguntarte de qué manera te ves reflejado tú, Gonzalo, como persona, en tu propia historia, en tus quehaceres de artista y no artista, como explorador. Creo que ese explorador me viene de niño. Justo el otro día estaba como acercándome hacia el lugar donde estaba mi colegio de niño, que me gustaba mucho, no el colegio, pero cuando iba a la vista, porque tenía una vista espectacular del Cayambe, y veías el Cayambe así despejado las mañanas, y lo único que soñaba era con poder no estar encerrado en esa aula y poder estar caminando y explorando, digamos. Entonces es una cosa que realmente tengo desde toda la vida. Y claro, otra cosa que me parece interesante de las palabras, que son como palabras claves que vas recogiendo, está el tema de la historia. Es algo que siempre me ha gustado también y me gustaba mucho desde niño. Yo soy de una generación que la televisión era para los sábados a la noche, qué sé yo, o sea, no. Entonces de niño tenía muchos libros, estaba ahí con las enciclopedias que tenía en la casa, tenía esa suerte al menos de tener como muchos libros, de estar viendo cuestiones de historia del mundo que me gustaba y me llamaba la atención, era como por ahí como otra entrada, ¿no es cierto?, a explorar. Esta exploración, creo que en mi trabajo lo que me gusta es asombrarme. O sea, creo que tengo ciertas ideas con las que parto para hacer tal o cual serie fotográfica, pero son como solo ideas preconcebidas, pero en realidad se van a resolver en el momento que viajas y que te encuentras con lo que estás buscando, ¿no? Y te asombras, y creo que un poco quizás eso también es lo que trato de mostrar en las fotografías, si es de ese asombro, o sea, me maravillo aún ante el mundo, ante cosas y las muestro en fotografía o las pienso, las reflexiono y trato también de que se puedan ver en las fotografías. Pues sí, ahí pusiste un par de palabras claves también. Esta relación con la historia no es una relación cualquiera, hay un modo particular en esta interrelación, como si nos invitaras a habitar esa historia desde otras miradas, trayéndola de vuelta al tiempo actual. Quizás me resonó la propuesta historiográfica de Foucault de poner la historia oficial bajo sospecha, de cuestionar lo que entendemos como la verdad y de reflexionar sobre cuestiones y desde perspectivas donde jamás se detuvieron los historiadores. Acá estoy pensando en obras como 17, 12, 32, 18, 10, 35. Es un ensayo visual en torno a viajes de Charles Darwin y en base a su diario. Tierra de Fuego y las Islas Galápagos son territorios desde los cuales tú propones una mirada crítica a los discursos europeos de la representación moderna a través de un estudio de paisaje, de archivos científicos y de museo. También hay un cuestionamiento, me parece, en Ruta, donde pones una mirada crítica a la toma de elementos naturales de nuestro territorio como emblema de construcción de identidad nacional. Bueno, me encantaría, pero no nos vamos a detener en esas dos obras, solo mencionar de ellas y quizás de otras también esta aparente necesidad tuya de reinterpretar la historia. ¿Por qué es importante para ti, Gonzalo? ¿Por qué es relevante reinterpretar la historia? A ver, yo hoy trabajo mucho con un texto de Abigail Salomon Goudot que habla sobre el paisaje fantasmagórico. Entonces, lo que ella se remite es a esta idea de lo que tú puedes estar viendo en una fotografía, pero es lo que sucedió en ese lugar, ¿sí? Entonces, es como ir buscando ese lugar y eso es
justamente lo que tú hablabas hace un momento, es cómo tienes estos espacios, tienen su memoria y cómo les traes al presente, ¿no? Y ese presente va a ser siempre como la toma fotográfica, que también, bueno, la fotografía juega con el tiempo y podríamos hablar de una multidimensionalidad que existe en la fotografía, pero el momento que le presentas a un espectador X, esta persona la está viendo, ¿no es cierto? Entonces voy pensando en ciertos aspectos que me han parecido interesantes a mí de la historia latinoamericana o nacional, como el caso este de Darwin, su encuentro con estos pueblos originarios en la Patagonia, ¿no es cierto?, en la Tierra del Fuego, su paso por las Islas Galápagos, como ese trayecto de este científico marca un montón el devenir del mundo, ¿no?, de la historia del mundo, de la historia de los pueblos originarios, de estos pueblos que ya en pleno siglo XX fueron sujetos de genocidio, que es brutal, y además obviamente que hay una historia fotográfica detrás de eso, son estos pueblos, y hay una documentación de los Selknam, de los Yaganes, de estos otros pueblos patagónicos. Pero es eso, o sea, es como la fotografía me ayuda a pensar lo que sucedió en ese lugar, y me gusta pensar estas historias no sé, en este caso de estos pueblos o de estos territorios, y demostrarlos por medio del paisaje, que me parece que es una forma también con la que se puede representar a las personas sin tener que caer en representar a las personas. Sí, que es algo que busco hacer bastante también, que seguramente viste, no hay personas en mis fotos, son extrañas, es rara la ocasión en la que aparece alguien, sobre todo en mis proyectos de los últimos 10 años. Tengo otros proyectos que he trabajado retrato, pero he pensado mucho el por qué la representación de estas personas en el retrato también. Qué interesante. Quizás quieras añadir algo ahí porque me parece un rasgo también como muy elegido conscientemente. ¿Qué hubo detrás de esa elección? Cuéntanos un poco más, la decisión de no representar, de no es que es Sí, no claro. representar personas, pero a la vez sí representarlas desde otros lugares donde no estén implícitos sus cuerpos. Es que en el paisaje es eso, o sea, somos una presencia tan fuerte en el mundo, o sea, la humanidad me refiero, ¿no? Que tenemos este impacto gigantesco en el paisaje. A mí me gusta mucho trabajar con la historia de la fotografía, incluso estoy dando una clase de historia de la fotografía ahora, y claro, trabajo mucho con esta ruptura de los primeros autores, qué sé yo, como Robert Adams, un poco en Estados Unidos, o en Europa, Bernie Hilla Becher, que empezaron a pensar otra manera de pensar el paisaje, ¿no? Y que era en esta transformación radical del paisaje. Ahora hay, bueno, artistas como Edward Burtynsky que realmente nos demuestran ya la catástrofe que es nuestro paso por el planeta, ¿no? Entonces yo creo que llevándole hacia mis proyectos, está siempre presente en las personas, ¿no? Pero es complicado porque yo lo que no quiero es apuntar dedos y decir, eres tú, no sé, es como quizás puede ser el rol de otras prácticas fotográficas, decir, acá estos son los responsables, estos son los culpables, son las cosas. Yo trato de pensarle a los acontecimientos quizás de una manera más poética también, de una manera quizás en la que se pueda representar a las personas de una manera un poco más respetuosa. Incluso cuando estoy hablando de estos pueblos ancestrales, no los muestro en una foto de una postal. No sé si viste esa imagen que tengo, que estoy sobre el canal del Beagle. Entonces quizás por ahí como hablando de la fotografía y mostrando cómo otra persona los vio, pero sí Es desde otro lugar. Ajá. es desde otro lugar. Y claro, y el tema de la representación de las personas es que las personas deberían, o sea, cuando tú trabajas con personas, estas personas tienen que querer ser representadas, o sea, y ellas tienen que sacar algo a cambio realmente por esta representación, porque finalmente vos como artista no deberías capitalizar con la representación de las otras personas, sea
sea capitalizar simbólicamente o monetariamente, digamos, con una obra artística. Entonces ahí es importante, creo yo, ese tema con la representación de las personas, que las personas quieran representarse y tienen que haber una razón de fondo, el por qué, tiene que estar claro el por qué. O sea, entonces, bueno, yo gano algo, pero estas personas representadas deberían ganar algo. Es como no soy muy partícipe de ciertas prácticas fotográficas que pasan, toman fotos de gente y claro, y son estos súper fotógrafos, súper artistas, publican en National Geographic y chévere, nos muestran el mundo. Pero ¿y qué pasó finalmente con estas personas a las que les sacaste las fotos? O sea, ¿qué ganaron? O sea, si es que ganaron algo. Sí, sí. Es como una relación compleja que tengo ahí. Entonces, Sí, ahí es realmente un tema muy complejo. Tú lo complejizas mucho más rico, pero definitivamente es un tema polémico, la apropiación del cuerpo, de la imagen del cuerpo de los otros, que habla tanto, ¿no? Pero tú eliges ir más por el paisaje, bueno, en múltiples sentidos, pero el paisaje, así, paisaje tradicional también. Y cuando pensamos paisaje, quizás en foto, en pintura también, pensamos en esto, en un lugar más tradicional del arte. Contigo siento que paisaje toma una fuerza, la fuerza de un discurso político, filosófico, social. ¿Qué hay en la foto de paisaje que te invita a volver y profundizar en ese lugar de la mirada? para mí, claro, como te digo, el paisaje es de este lugar donde vivimos, ¿no es cierto? En la historia del arte, a ver, el lugar del paisaje es complicado. Los primeros paisajistas o las primeras personas que hacían pinturas de paisaje eran paisajes de sus territorios, usualmente gente con acceso a dinero que podían pagarles a los pintores, ¿no es cierto? Entonces tiene como ahí esta cuestión de ser poseedor de tierras y ser poseedor de una representación de tu tierra. Luego van pasando los años y, qué sé yo, tenemos artistas como Turner que tratan de expresar una emoción en el paisaje, ¿no es cierto? Luego se va a la fotografía y tenemos gente como Ansel Adams que tiene estos estudios increíbles en blanco y negro de la naturaleza, que es un lenguaje con el que a mí me gusta trabajar, pero es un lenguaje el que a mí me gusta trabajar, pero no pensando en esta naturaleza intocada, que ya no existe, sino como estábamos hablando hace un momento, hablando de estos otros discursos, ¿no es cierto? De qué ha sucedido en esos territorios. Tengo una serie sobre el Parque Huanhuiltahua en Quito, que se ven los bosques desde el parque, ves los árboles, pero un poco lo que estoy hablando ahí es de la artificialidad de ese espacio, porque realmente ese espacio originalmente se taló completamente, tenía otros usos cuando esto sería el reino de Quito, era como un mirador, luego se taló, era una hacienda, estaba completamente hecho potrero, luego esos potreros decidieron urbanizarlos, pararon la urbanización, dijeron es parque y empezó a crecer un bosque y claro, y se percibe como lugares naturales, pero son completamente artificiales, ¿no? Entonces es cómo puedes ir jugando con lo que pasó y con lo que es en el paisaje. Es como vemos el proyecto este de Darwin, ¿no? Entonces recorremos Tierra del Fuego, veo los islotes y me acuerdo de estos relatos de los marinos holandeses masacrando a los pingüinos porque tenían que comer y son estas crónicas tenaces. Digo, estás ahí en una bahía que ves súper plácido la montaña, el mar, pero en ese lugar hubo una matanza de indígenas por parte de otro grupo de colonizadores que pasaron por ahí, o las representaciones de las Galápagos, que es súper difícil porque las Galápagos es un lugar tan hiperfotografiado, pero era como tratar de acordarme del texto del diario del Beagle de Darwin y como ir tratando de buscar pasajes y tratar de ir ilustrando un poco lo que él veía, que él veía como este lugar inhóspito, y es chévere que lo vio así en su momento porque las Galápagos serían inglesas. Sí, Wow. sí, claro, es que sí él veía que podían poner unos borregos ahí, Claro, pero claro, decía, no, aquí qué no pega momento. nada, no hubo cómo, no había nada, entonces fueron, pero si no dejaban, se quedaban ahí. Ajá.
Ajá, es interesante porque evidentemente mirando tus fotos eres un amante del paisaje, como estéticamente paisaje, pero también se ve cómo te fijas quizás en detalles menos evidentes, estéticamente, en las cosas más, en lo micro, en lo molecular también, y sobre todo este contexto político e histórico. Hay una otra palabra que quiero, que me parece clave en tu obra y que se me hace muy como tomada, abordada de alguna manera como de algún modo nostálgico también, que es la palabra del paraíso. Gonzalo, ¿qué es para ti el paraíso? ¿Cuál la necesidad de seguir buscándolo? Chuta, buena pregunta. A ver, paraíso en la tierra, creo que, no sé, aún hay lugares que considero paradisíacos y a los que no he ido, porque justamente creo que parte del conservarles como lugares paradisíacos es que nosotros no nos metamos. O sea, es como en la selva nuestra ecuatoriana, hay lugares que o sea, hay que luchar porque no se meta nadie. Y que nosotros, o sea, a mí me gusta pensar mucho en el tema de la selva ecuatoriana, pero lo mejor que puedo hacer en la selva ecuatoriana es no ir para conservarle. Y verás que lo mismo pensaba en Galápagos. Y no iba a Galápagos y no iba a Galápagos y decía, ¿por qué? ¿Para qué voy a ir a Galápagos? Yo sé que es increíble, debe ser hermoso, pero la mejor manera de conservarlos es realmente ya no ir, porque la industria del turismo es una industria depredadora terrible, por más que se le cuide a los lugares y a los espacios, tú sabes lo que es, o sea, hay un impacto. Sí. Eh, entonces esos lugares paradisiacos creo que son, como te digo, son lugares a los que probablemente nunca iré. Wow, me llama la atención esta ausencia de humanidad en lo que tú consideras paradisíaco y que se refleja en esta tendencia en tus imágenes también, ¿no? A sacar los cuerpos de ahí un poco. Creo que te da un otro Yo, aire. yo creo que pueden ser nuestros cuerpos, porque, a ver, y no quiero idealizar la idea digamos, de los pueblos no contactados, pero sí son lugares paradisíacos en el sentido de que son pueblos que viven miles de años ahí, viven en comunión con la naturaleza, porque la naturaleza en el mundo, toda está en equilibrio, menos nosotros, y nosotros somos los que le hemos sacado de ese equilibrio. Pero es nosotros como Mm, sociedad, no tanto como humanidad. Poco por eso también te decía el tema este de lo complicado que es representar a mm, las personas, digamos. Pero como humanidad, digamos que hay pueblos como estos que siguen viviendo en un equilibrio ujú, o estos con los que estuve estudiando en la Tierra del Fuego que vivieron en equilibrio por miles de años, ¿no es cierto? Hasta que mm. llega algo y les saca de balance. Y ese algo es nosotros mismos, ¿no? O sea, bueno, ahí también es lo que me gusta pensar y lo que sucede, son las consecuencias de lo que estoy estudiando, que son estos procesos políticos, económicos, fallidos, eh, que son, Mm. que resulta que son proyectos también recientes, modernos, europeos o eurocentristas, digamos, ya sea el capitalismo o sea los comunismos, no funcionan. Son modelos que no, no, no han funcionado, no Sí, sí, tienen al mundo como está. quizás por ahí entiendo más esa contaminación como la parte de la humanidad, nosotros, dices, como esto que no hemos soltado de la conquista, ¿no? Del deseo de llego, pero aparezco, me apropio, me saco la foto, Pues, publico, como es un claro, claro, otro modo de relación, ¿no? Que tienes que llevar la comida, llevas, sí, comes, o sí, sea, causas mucho menos impacto. Entonces, contemplación ahí. claro, o sea, no, hay como lugares paradisíacos que sí, segura, o sea, ese es mi ideal del paraíso, son lugares que no puedo acceder. Pues siento que hemos hecho una especie de collage de aspectos de la obra de Gonzalo. Vamos a ver así profundo en su obra actual. Luego de este corte regresamos. Estamos de regreso con Gonzalo Vargas. Vamos a revisar su obra más actual, Estudios sobre el corazón de los Andes. Todo comenzó con esta imagen.
Para quienes nos escuchan en la radio, les contamos que estamos al frente de la pintura The Heart of the Andes 1959 de Frederick Edwin Church. Un paisaje verdaderamente exuberante del corazón de los Andes al estilo del romanticismo del siglo XIX, donde al fondo se insinúa el majestuoso Chimborazo. Antes de contarnos la historia de esta obra, que de hace más de un siglo y las connotaciones que tienen pues con la obra tuya actual, por favor, Gonzalo, cuéntanos la historia que tienes tú con esa pintura. ¿Cuándo la viste por primera vez y qué impresiones te dejó? Esta pintura es parte de estas imágenes que te contaba de mi infancia. Es de haberla encontrado en alguna enciclopedia, a saber apenas leer y saber algo de inglés y decir, esta cosa es del corazón de los Andes y qué es, y es del Chimborazo y el Chimborazo está en mi país y wow, y maravillarte, ¿no? Quedarte así asombrado de esta pintura. Siempre me gustó el arte. De niño hacía dibujos, o sea, no sé, siempre he estado en esto, digamos. Y la relación con esa pintura desde ese momento y es parte de este asombro que tengo digamos, del paisaje, de lo andino, de las montañas, de ser parte, de sentirse parte de... Quizás ahí también eso también podría ser otra noción de lo paradisíaco, perdón, regresando a tu pregunta anterior, pero sí, fue por ahí esa entrada en un libro cuando era niño hace muchos años. Qué lindo que esa particularidad de edad está como muy, muy presente en tu relato y sigue apareciendo en lo actual en tus fotos, ¿no? Sí. Te voy a invitar a que nos expongas quizás en síntesis de qué se trata el estudio del corazón de los Andes para luego de tu relato seguir tirando hilitos a varios aspectos que me parecen fascinantes de tu estudio. Muchas gracias. A raíz de esta pintura de Church, lo que estoy haciendo es un estudio en sí sobre el paisaje, sobre esta idea del estudio mismo del arte, en el sentido de que tú para hacer una obra, o un pintor para hacer una obra, hace bocetos, hace estudios, ¿no es cierto? Haces como unos estudios previos. Entonces la idea era pensar unos estudios previos, contemporáneos, a una obra que se hizo hace casi 200 años. Entonces, como un poco ir descolocando la noción del tiempo. ¿Y por qué? Porque quería, obviamente, hablar del paisaje, de esta emoción, digamos, del ser, del sentirse en un lugar increíble como el Ecuador, que tiene estos paisajes maravillosos, pero claro, que luego te vas dando cuenta que esto también está como muy ligado a estos discursos de construcción de identidad nacional, ¿no? El Chimborazo es parte del escudo, no sé, hay como discursos políticos que se van ligando a estas ideas. La otra parte era también hablar en sí mismo del arte, entonces hablar del arte y cómo funciona el arte en su simulación, la fotografía, el arte en general, es como todo es una simulación de la realidad, digamos, así entre comillas. Entonces, empecé trabajando con la idea de la pintura, que la idea de la pintura en el estudio va a ser la pintura de Church. Me hubiera gustado en la exposición tener alentada la pintura, pero obviamente imposible. Luego fui pensando cómo el arte, trabajado con estas técnicas tradicionales, yo cómo va trabajando con nuevos medios. Trabajé con un geógrafo, con el cual hicimos un levantamiento topográfico del Chimborazo y también luego del Cotopaxi. Esto hice luego en 3D, unas animaciones en 3D, pero son con los levantamientos de los puntos de altura de cada una de estas montañas. Luego lo que hice fue llevarles a impresión 3D en plástico, ¿no es cierto? Entonces hice en una escala 1 a 1.000.000 las montañas y luego les llevé al bronce, que es como estos materiales igual clásicos que ha utilizado el arte para representar, no sé, distintas escenas, ¿no? En este caso quería representar el paisaje en una escultura de bronce, que hay la del Chimborazo y la del Cotopaxi. Había en las fotografías tengo un cariño hacia el medio fotográfico.
sí, o sea, trabajo muchísimo con fotografía, obviamente, pero también trabajo con otros medios y esta exposición fue un poco también como empezar a volver a irme por otros medios y pensando otras cosas. Trabajé con una pieza de sonido que era un sintetizador semimodular que logré calibrarle de manera que en su síntesis sonaba como el viento del Chimborazo y estaba conectado a un osciloscopio y ese osciloscopio va dibujando una onda aserrada, que lo que me parecía interesante es que esta simulación del sonido del viento, el rato que dibujaba la onda cerrada, es una figura o la figura de la onda, la forma de la onda que se va repitiendo en toda la naturaleza con los picos de las montañas, ¿no? Entonces realmente le envolvía absolutamente el sonido a todo lo que estaban viendo visualmente ese rato los espectadores. Eh, y claro, estaban las fotos, habían fotos que tuve mucha suerte, digamos, como tener una del Cotopaxi erupcionando un día que estaba yendo a Guayaquil y fue la época que estaba erupcionando el Cotopaxi, estar con la cámara, poder hacer la foto, otras que son de viajes. También, bueno, ahí está el Cotopaxi. Para la del Cotopaxi, yo no soy un andinista. Hay gente que piensa que me subo muchísimo, muy alto a las montañas. No me subo tan alto a las montañas y cuando hice las fotos del Cotopaxi, fue, pienso bien, me gustan, pero fue muy sacrificado hasta físicamente poder hacer esas fotos, ¿no? Llegar a unos 5.000 metros sin ninguna preparación previa y hacer las fotos fue duro, pero nada, es toda una experiencia, ¿no? Sí. Entonces, un poco esa es la idea, es abrirse como preguntas siempre, creo yo, que es lo que te tiene que quedar a uno como artista después de hacer una obra, cerrar ideas que tienes en la cabeza y que les tienes que ver, porque son ideas que no necesariamente se van a verbalizar. Hecho, me gusta escribir, soy editor de una revista y me gusta mucho el ejercicio de escritura, pero para mi práctica artística prefiero realmente hacerlo de manera visual y se tiene que decir de manera visual. Ese es el lenguaje, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando haces la muestra, todo esto se tiene que ver y se tiene que experimentar y la gente que visita la muestra tiene que poder experimentarlo, ¿no? Ujú, ujú. Wow, tantas cosas. Ajá, quizás tomando esto último que pones, el tema de el cuidado que pones tú en en acompañar la experiencia que tiene quien te recibe. No pude ir a tu muestra, pero tu relato me dio un paseo por esa exposición y me queda esto, ¿no? Como la conciencia de ese cuidado que le pones. Me parece que ahí vuelve justamente como hacer honor a este asombro que tuviste en la infancia, en ese momento cuando veías la montaña por la ventana y que tengo la impresión de que es esto lo que sostiene tu viaje en la obra hasta llegar al momento final de la exposición. Eh, y en todo esto me hace pensar que pues tu obra en realidad tiene muchas perspectivas, muchas lecturas, por ahí está claramente críticas hacia la historia colonialista, la exotización de aquellos tiempos que devinieron en la historia colonial, el uso de estos símbolos emblemáticos que dices tú para generar colonialismo. Pero por sobre todo esto, siento que la cosa principal es que estás cautivado y nos invitas a cautivarnos por el asombro que generó en el inicio esa pintura. Eh, no sé cómo ponerlo en pregunta, pero quiero entrar más en esa particularidad que es lo que tú llamas asombro, cómo eso va siendo como una guía para que tú vayas construyendo de esta manera tan transdisciplinar o desdisciplinar la obra. O sea, es el momento, a ver, hay dos momentos, pienso yo, o sea, o tres, no sé. O sea, tienes como la expectativa, ¿no es cierto?, de lo que te vas a encontrar, tienes lo que estás viviendo en ese momento y tienes que fotografiarlo.
Y ahí es importante, y creo que si bien todo el mundo tiene una cámara fotográfica, hay gente que la gente debería intentar, más vale vivir el momento más que intentar hacerle fotos, porque usualmente van a hacer fotos y no van a hacer fotos muy buenas y se van a perder de vivir el momento, y eso es súper importante. Y la otra está como el haber conservado, o sea, la emoción de ese momento y luego ir a editar las fotos, porque tienes el proceso de edición, pero también en el proceso de edición fotográfico tienes que saber qué es lo que estabas buscando, pero te tienes que desapegar de ese momento, porque tienes que empezar a escoger fotos, tienes que escoger imágenes, tienes que armar una historia, tienes que armar un relato, y tienes que hacerlo, como se dice, un poco con cabeza fría. Yo creo que por eso muchas veces mis proyectos se tardan un montón de tiempo en realizarse. Son como proyectos de largo aliento, que les digo yo, porque necesito una cierta distancia para trabajarles. Luego, claro, es cómo esta idea le presentas a los visitantes de la muestra, ¿no? Que creo que es para mí una parte importantísima, porque sin espectadores, para mí el arte sería un hobby. Entonces sería un señor que hace fotos por ahí y ya, haces y es feliz. Puede ser bueno, ¿no? Puede ser excelente en tu hobby, pero el momento que hay un diálogo con con otras personas, mostrando tu obra, se completa. Y esta de mostrar puede ser en la calle, en la galería, en el museo, no sé. Ahí ya la gente hace lo que tiene que hacer al respecto de eso. Personalmente, y para esta muestra quería tener muy poco texto y escribí un párrafo cortito que es el que te he compartido y el que está en la página web. Y hay un texto que le pedí a Rodolfo Kronfle, que es un crítico de arte, curador y sobre todo un amigo mío. Quería que escriba sobre la obra, ¿no? Tenía su visión particular que me gustó muchísimo y es un poco lo que tú dices. Hay las distintas lecturas que puede tener la obra y eso me parece lo más rico, que la gente le pueda entrar por donde te va a llegar. En la exposición era súper lindo porque, qué sé yo, habían desde andinistas de verdad que me decían, y eran felices, me decían, es que esto es increíble, fíjate la ruta, y me mostraban dónde estaban las rutas ahí, o sea, y cada persona tenía como distintas entradas, ¿no? A sentirle o sea, de comprenderle a esta exposición, sobre todo por el tema este que es del Chimborazo, es el Cotopaxi, es como encontrarnos muchísimo en estas montañas. Sobre todo la gente más de la sierra y también seguramente sí de la costa, pero ahí tenemos como una relación íntima, digamos, con las montañas, ¿no? Les ves, están lejos, pero están un día despejado, todos estamos asombrados, sí, qué lindo de los nevados, es parte hasta de una charla así, entre pasillos en el trabajo, cuando estás con un día despejado, ¿le viste el nevado? Sí, qué lindo. No sé, como o sea, son parte de todos nosotros, digo yo, o sea, estas montañas, ¿no? Y sí, un poco era eso, o sea, cómo les presentas yo quería hacerlo más, o sea, dejar que la obra hable por sí misma. Ajá, sí. Quiero Sí. eventualmente, ojalá nos dé tiempo de comentar un poquito más de esta expo que fue hace poquito. Ahora quiero enfocarme en un aspecto particular que es esta relación con el autor del cuadro que vimos, con Frederick Edwin Church. Tu obra me hace pensar en los universos de la teatralidad, en el sentido del juego, de la encarnación del personaje. Sí. Que haces con Church. Y a su vez también Church hace de alguna manera ese juego con Humboldt. Él mismo se llama a sí mismo el Humboldt artístico. Así es. Ahí hay un juego de encarnaciones que a mí me interesa un montón. Pero no me voy a detener tanto en eso, más bien en este puntual ejercicio tuyo, ¿no? Entras en el personaje, pero en un tiempo específico de este personaje, que es el tiempo previo a la creación de la pintura, y en ese estudio previo haces tu propia interpretación del mismo. Ajá.
¿Qué de los rasgos de Church encuentras en ti mismo? ¿Qué descubres de los Andes? ¿Qué se te revela desde esta mirada de afuera de Church? En fin, Gonzalo, háblanos de esa curiosa experiencia. Yo creo que va a ser más, o sea, me quedo con esta capacidad que tiene él de asombrarse de encontrar ciertas formas que, y él lo hace obviamente a su manera y con su arte, ¿no? Que es la pintura, las acuarelas, el color. Yo lo hago con la fotografía y también con el estudio así ya en sí de la forma misma de la montaña, estudiando geografía, estudiando cómo está hecha la forma así ya a un nivel casi, no sé, logro descomponerle. Hay unas ilustraciones que hice de los 3Ds de las montañas, que se veía solamente la forma de provista de colores y cosas, ¿no? Entonces, así como, y bueno, y que también son los videos. Entonces, creo que es esa fascinación por la forma de estas montañas y cómo estas formas, no sé, yo tengo ya otras entradas, hay a ratos como personales, sobre cómo estas formas de las montañas se ven, por ejemplo, en el sonido, ¿no es cierto? Se van repitiendo y son ondas, y estas ondas, no sé, que pueden ser sonoras, también son ondas, las ondas también son la luz con la que estás haciendo la fotografía. No sé, empiezas como a relacionar un montón ya a niveles, ya no sé cómo expresar, ya estructurales, de cómo está compuesto todo, ¿no? Pero ya me estoy metiendo demasiado y hay cosas que tengo en la cabeza que no termino de resolver y que por eso siempre terminas haciendo arte, porque sigues buscando ciertas cosas y es bueno porque vas buscando, pero tienes otros temas también de los que quieres hablar y vas hablando, pero también estas otras cosas se van viendo como atrás de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, es como tienes a veces unas búsquedas, no sé, otras, digámosle así. Ajá. Sí, no sé, es como complicado expresarme ahí porque es justo lo que te digo, a ratos prefiero que ciertas obras se vean en la muestra en sí, no en las fotografías, el rato que les visitas, pero ya hay cosas que aún no logro verbalizar y es complicado. Sé que están ahí, pero es difícil. Sí, no se, no se ve mucho en realidad. Cuando paseo por tu obra se ve un trabajo como muy eh, maduro y claro, tienes mucha limpieza y me encanta ahora escuchar de todo ese lugar más visceral que está muy vivo en ti, Tienen. que nunca se termina de colocar en ningún lugar, como... claro que eso está en la foto y le da vida también, pero escucharte estos lugares donde está enredado todavía, escuchar estas posibilidades de encarnar personajes que yo los conozco desde trabajos desde lo corporal, pero lo tomas también. Eh, bueno, todo eso quizás me lleva a indagar un poco más en este lugar que yo lo llamé transdisciplinar, pero no sé cómo lo quieras llamar tú, ni siquiera te siento tan centrado en las artes y los medios de las artes, pero te apoyas mucho en lo científico, en lo histórico. ¿Cómo defines tu trabajo desde esta cosa desdisciplinar? No lo sé, quisiera escucharte a ti en cuanto a la selección de soportes y los medios. Los soportes de los medios son medios que me han interesado mucho. O sea, la fotografía, hago fotografías desde que tengo 9 años, no como artista, porque no me consideraba artista, sino ya hasta, creo que empecé a exponer ya de adulto, digamos. Pero de niño, ¿no? Y hacía muchas fotografías, obviamente como te digo, sin fin artístico. Tenía una cámara, hacía fotos a mis perros, a mi familia, a los amigos, luego de viajes. Es un medio que ha estado siempre muy cercano a mí y con el que trato de reflexionar bastante y reflexionar sobre la fotografía y sus alcances históricos, políticos, sociales. Es el, Pintaba bastante un tiempo. Creo que cuando quería ser artista quería ser pintor, no quería ser fotógrafo, digamos. Pero me aburre el estar en un estudio pintando. Respeto mucho a los que pueden estar en su estudio
mezclando el color y poniéndole, llenando de color el lienzo. No, yo prefiero salir y conocer el mundo. Me gusta mucho el tema digital y con eso empecé a trabajar bastante. Soy súper fan de los videojuegos y he jugado videojuegos que realmente son unas obras de arte que te emocionan muchísimo cuando les ves. Son increíbles. Hay distintos géneros, obviamente, en los videojuegos, pero hay videojuegos que sí son unas obras de arte maravillosas. Y he estado en lugares, en estos videojuegos, visitando paisajes increíbles que te quedas, yo al menos me he quedado asombrado de este lugar completamente artificial en el que estoy sumergido jugando, pero que igual me asombra como estar viendo el Cotopaxi, o sea, es así. Es súper loco. Y un poco esto, este medio quería llevarle a la exposición, a estos medios digitales, ¿no? Por eso también es la exploración sobre el mundo digital y cómo se percibe también actualmente el paisaje, ¿no? Hice, no sé si te mostré para el Instagram, hice como unos objetos que tenías del Chimborazo y el Cotopaxi, una llamita para estos filtros que hay ahora en Instagram. Entonces la gente podía ubicarle y podía tener el Cotopaxi en la casa o el Chimborazo en la casa o una llamita ahí 3D que la gente le jugó un montón en la casa, ¿no? Entonces también cómo entramos al arte por estos nuevos medios también, ¿no? No son ya tan nuevos tampoco, que tienen 30, 40 años, pero quería explorar eso también por ahí. Pero los traes más al alcance y sacándolas de estas políticas que nos dicen dónde poner la tecnología. En Sí, primer lugar, no son públicos, son privados y hay ahí como una dirección hacia qué hacer con esa tecnología. Creo que es importante en tu trabajo que la liberas hacia otros lugares mucho más de la sensibilidad. sí, sí, sí. ¿Sabe? Yo creo que es importante finalmente tener preguntas. O sea, es chévere cómo tú presentas. Yo creo que una obra, obviamente, y me alegra lo que tú me dices, cómo has visto el trabajo, ¿no? Sabes que son trabajos cerrados, que están, digamos, bien logrados. Pero yo creo que es importante que cualquier trabajo siempre te lleve a otro. O sea, porque si no te vas, ya dices gracias. O sea, ya ¿para qué? Dejémoslo así. Ya me respondí todas las dudas que tenía. Yo felizmente tengo muchas preguntas aún que me hago y que tengo aún que resolverles, ¿no? Un poco para cerrar este tema, quizás quisieras compartir alguna, digo, con todo esto que has dicho, se ve que hay muchos lugares todavía abiertos, tuviste la experiencia de la expo, la resonancia de los espectadores, ¿quisieras compartir alguna pregunta puntual que te generó esta obra? Una pregunta o sea, era eso, ¿cómo la gente en general cómo perciben el paisaje, ¿no? ¿Cuál es su vivencia personal con el paisaje? Sería un poco una pregunta que me harías con respecto a esta muestra, ¿no? Que fue rico y traté de estar ahí como muy presente, iba bastante a la galería, trataba de estar muchísimo con la gente. Y Sí, ver creo que vale cómo. la pena, como mencionas, esto no lo hemos dicho, pero me parece que esto sucedió en agosto, fue un Sí. momento de pandemia, fue unas circunstancias muy particulares, me parece que eran 5 personas máximo, tenía que haber cita previa. Bueno, todo esto generaba una situación particular y siento que quizás pudo haber llevado también a las personas a esta relación más íntima con la obra, con el paisaje, con la imagen, que pues no una inauguración de jueves a la noche con la copita de vino, ¿no? Como tuvo su particularidad la muestra también. Eh, ajá, pues Sí. esperemos Eh, que sí. Perdón, a mí me gustó mucho la experiencia porque he hecho muchas muestras y claro, el momento de la innovación es rico, digamos, la gente va, te tomas la copa de vino, pero nadie ve la obra, o sea, nadie ve la obra. Entonces eso es así como, es como que dices que bueno, te alegra, digamos, del ego de artista de que fue gente a tu muestra y compartes con tu familia o compartes con tus amigos, ¿no es cierto? Ves gente que nada que está interesada en el arte, pero en general no ven el arte. En las inauguraciones la gente no va a ver el arte.
lo rico de esta experiencia fue eso, fue que la gente fue a ver las obras. Sí, y que hay algo muy mágico y sincrónico también, que esta obra viene a partir de una pintura de paisaje que más que la pintura mismo, tú resaltas el asombro que generó esa pintura en la muestra y así le das tanta importancia a la muestra de la obra final también, ¿no? Sí. Pues esperemos que el estudio sobre el corazón de los Andes siga encontrando estas particulares maneras de compartirse. Nosotros vamos a un corte final y volvemos para ir cerrando con Gonzalo. Bien, estamos de regreso para cerrar con estas últimas preguntas que nos gusta hacer a nuestros invitados antes de cerrar. Antes de nada, una crítica a tu propio trabajo, y con crítica nos referimos sí a aspectos en el enorme espectro de la creación donde sientes que puedes pulir más o profundizar, y también hacia dónde sientes que la búsqueda tuya desea seguir madurando. Siempre es bueno. Yo soy súper autocrítico. O sea, la verdad, soy súper autocrítico. Tengo un montón más de trabajo que usualmente no termina llegando a los ojos de la gente. Y acá en la casa me dicen que debería dejar de ser tan terrible conmigo mismo. Soy terrible. O sea, debería quererme un poquito más en ese sentido. Crítico lo proponemos siempre desde el lugar amoroso. Sí, yo soy súper duro, pero viéndole así como por otros lados, claro, que debería explorar más, digamos, lo que les puedo compartir así a la gente es que debería yo permitirme explorar más en otros medios que, digamos, la fotografía me encanta, pero al rato sientes y dices, chuta, sí es medio también sí es una camisa de fuerza, en el sentido de que, claro, te digo, me aburrí cuando era pintor, pero ahora que no puedes salir y viajar, es como tienes ideas que también puedes empezar a resolverlas de otra forma, ¿no? En el estudio, con otros lenguajes. Sí, la misma. O veo que tienes un explorador súper exigente, volviendo a la pregunta primera, ¿no? El Claro. explorador está ahí ante todo. Claro, es como tienes el listado de lugares a los que quieres viajar porque tienes ideas y tienes cosas que quieres hacer, pero no, en este contexto ya no puedes viajar. O sea, es difícil o es un riesgo viajar, ¿no es cierto? Entonces, sí. Por ahí esa sería como una crítica, el ser tan apegado a la fotografía, que bueno, le amo a la fotografía, pero cómo puedes jugar con otros lenguajes, ¿no? Pensar en otros lenguajes, trabajar, sí. Sí, eso sería para ahí. Siempre preguntamos por artistas que te inspiren al momento actual, pero nos has llevado también tanto al mundo de la ciencia, de los exploradores, de los historiadores. Quiero multiplicar mi pregunta en ese aspecto, más bien quito etiquetas y te pregunto por tu interés en general, artistas, exploradores, científicos. ¿Quién o quiénes están nutriendo tu trabajo, tu búsqueda en las artes o tu simple día a día al momento actual? Es un montón de gente, o sea, es un montón de gente. Realmente yo a mis estudiantes les digo, cuando uno estudia arte, no solamente deberías estar enamorado de tu trabajo, sino lo primero que te tiene que encantar es el arte para ser artista. Y me encanta el arte, el trabajo, o sea, no acabaríamos nunca si te diera así todo el listado de gente. Sí, me gusta un montón de fuentes, música, libros, artistas visuales, dibujantes, grabadores, animadores, no sé. Es una cantidad gigante de referentes que tengo y es un universo enorme con el que trabajo y con el que me gusta trabajar y el que me gusta descubrir también. Creo que sigo un montón de páginas de cosas de arte en el Facebook y en el Instagram y es rico y ves y descubres gente nueva y talentosa y me encanta ver así cuando ves cosas nuevas, innovadoras y hechas por gente súper talentosa en el mundo, realmente me alegra. Y también te puedes ir hace miles de años y asombrarte y dices, wow, estos manes cómo hicieron esto, no sé. Es como... Wow, ver que el explorador no tiene límites contigo, está también en esto.
mucho en lo intelectual también y en esta búsqueda constante. Se me quedó algo de la pregunta anterior que no me quiero perder acá. Estás como utilizando muchísimos medios, estás deseando explorar incluso más medios, pero de repente estoy como juntando con algo que apareció al inicio de la plática, que es el cuerpo, la ausencia de los cuerpos en tu foto, pero ahora con esta pregunta que se abrió sobre los modos, los medios, los soportes, ¿cómo es tu relación con tu propio cuerpo en tu creación? Es dura, porque yo, o sea, a ver, para hacer estos viajes que a veces son exigentes, yo debería prepararme físicamente mejor y no lo hago. Entonces es de mucho sacrificio. Finalmente es lo que te digo, cuando me fui al Cotopaxi, o sea, fue duro llegar a los 5,000 metros, me sentía mal, en un punto dije, bueno, capaz aquí me muero, pero bueno, si me muero contento tratando de hacer esto, porque realmente tenía taquicardia, o sea, me dolía la cabeza, estaba así como cuando en el punto que te dicen, por favor, señor, baje, usted ya no puede seguir, yo seguía subiendo, ¿no? Entonces, un poco ahí es como que sí, digamos que debería haber uno debería tener una preparación física también, corporal, para poder hacer ciertos tipos de viajes, ¿no? No lo Sí, hago. bueno, en cuanto a preparación física, yo me refería un poquito más a tu Ah, propio cuerpo como soporte. mi propio cuerpo como soporte es la experiencia. A ver, ahí es distinto. Y o sea, es la experiencia. O sea, o sea, es como uno, es como una, no sé, es como una nave de así que con la que vas y haces llevas a cabo esta experiencia. No sé cómo más decirte. Y es muy performático en el sentido de que estás ahí. O sea, a ver, hacer fotos no es solo coger y usar con la máquina y hacer clic. En una fotografía se ve lo que está pensando y lo que está sintiendo un artista. Es como cuando has visto en un cómic, tienes el globito de pensamiento y te asomas así el globito. Es como que estás viendo eso así. Ajá. Eh, y creo que ahí o sea, funciona todo, ¿no? O sea, Sí, sí, no sé cómo explicarme eso, pero sí, es, sí, 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 es muy corporal también la manera en la que describías el, el- el proceso, ¿no? La relación con el asombro, con lo visceral, con ese olfato despierto, ¿no? o sea, es viajar, es Ujú. experimentar, es conocer, es sentir, te da frío, te da calor, te molesta, te duele, te enfermas, no te pasa nada, Mm. o sea, por eso también me refería a que sí tiene que haber o sea, tiene que haber una preparación. Es como cuando eres un actor. O sea, un actor se Mm. va preparando su cuerpo acá. Debería Mm. haber igual, no sé, alguna especie de preparación previa. Capaz mi preparación es no estar preparado, pero sí de otras formas, ¿no? Eh, Bien. Vamos a ir cerrando con un tema que está presente en todo el cuerpo de creación de Gonzalo, que es la presencia de la naturaleza. Si el estudio sobre el corazón de los Andes pudiera hablar a esta sociedad que nos has descrito, sociedad consumista, los que estamos ahora encerrados en casa, y quienes nos escuchan en la radio y video hoy, Gonzalo, ¿qué mensaje sientes que trae tu obra en cuanto a la interrelación tierra y la naturaleza? Sé que tienes mucho cuidado de no cerrar estos, justo lo que estoy diciendo, mensajes, ¿no? Pero luego de toda la experiencia de montaje, ¿qué sientes hoy? ¿Cómo hoy te gustaría ponerle una voz? sí, a mí me gustaría que la gente, sí, o sea, todos en general, porque yo o sea, a ver, yo no quiero predicar absolutamente nada porque yo no soy un santo, pero esto como lograr tomar conciencia de todas nuestras acciones y cómo estas han tenido una repercusión en la naturaleza. Entonces, para mí en este proyecto fue muy decidor cuando fui a hacer las fotos del Cotopaxi, que fue el año pasado, y había visitado el Cotopaxi hace unos 15 años y fui a un lugar en el que dije, voy a llegar rápidamente a un glaciar. Ese glaciar ya no existía, estaba 500 metros más arriba en 15 años. O sea, es brutal.
O sea, es brutal. O sea, encontrarte con que había un glaciar increíble ahí y ya no había absolutamente nada 15 años después, te dice mucho. O sea, te dice mucho. No, pues un poco eso, creo que lo que quisiera es ahí como que esta obra, si te hable de las montañas, te hable de la relación que vos tienes con la naturaleza, con las montañas, y que de alguna manera te ayude a generar una conciencia de cómo piensas tú que debes ser más responsable con tus consumos. O sea, finalmente sería eso, ¿no? O sea, es difícil, entonces, pero va por ahí, sin afán de predicar, porque creo que lo más aburrido que puede pasar en el arte y lo menos eficaz son cuando te quieren aleccionar, no sé, si me comprendes. Sí, Entonces totalmente. creo que... De alguna manera siento que es esta una moraleja, ni tu obra moralista, al contrario, No. muy potente el volver a conmovernos con los paisajes que tenemos cerca y que nos los traes en tantas dimensiones. Mil gracias, Gonzalo. Qué rico contenido trae Marinés, tu qué gusto. obra. Intentamos sacarte el jugo durante esta hora, pero la plática daba para mucho más. Compártenos, por favor, para quienes se quedaron picados de conocer más tu trabajo, tus links, redes. ¿Cómo te seguimos la pista, Gonzalo? Por favor, tengo una página web que es www.gonzalovargas.net. Ahí pueden encontrar todo mi trabajo. Trato de mantenerle muy actualizada. Ahorita me falta ponerlo de la última exposición, pero en general pueden ver todos mis proyectos. Soy editor de Index, que es www.revistaindex.net. Es una revista de arte contemporáneo en América Latina. También muy invitados todos a visitar, y si tienen textos sobre arte, bienvenidos. Pues ahí mi correo es gmvargas@puse.edu.net. Me pueden contactar por ahí también. Cualquier pregunta, duda que tengan, con mucho gusto les respondo. Gracias, Marinés, por tu tiempo, por tus preguntas, muy interesante. Gracias a vos, gracias a la audiencia de Antena 1 y a quienes nos siguen en redes. También comenten, nos sugieran, critíquennos, comuníquense, que amamos leerles. Infinitas gracias, Gonzalo, y hasta la próxima. Gracias. Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual.